Muy buenas tardes, estamos en la Feria Internacional del Libro, transmitiendo en vivo por El Ciudadano en YouTube, Facebook y Twitch. Hola a todos, mi nombre es Franco Vira. Mi nombre es Julieta Salazar y somos del equipo de comunicaciones de la feria. Estamos con Mikki Kendall, ensayista, activista y crítica cultural estadounidense, máster en escritura y publicación, autora de Amazon's Abolitionist and Activist, y además Hood Feminist, que es el mismo libro que presentará hoy en la Feria Internacional del Libro. Mikki Kendall aborda la multidimensión de factores que oprimen a las mujeres, tanto orientación sexual, identidad de género, raza y estrato social. Bueno, hablemos un poco sobre Feminismo de Barrio, que es el libro que presentarás ahora a las 3. Bueno, el libro, publicado en 2020, menciona que existe una deuda en el feminismo actual, ya que se han dejado de lado distintos factores de opresión que vivimos como mujeres, ya sea la identidad de género, la raza, la orientación sexual y el estatus social. To begin with, let's talk about your recent book, Hood Feminism, published in 2020. In this book, you mentioned that there is a depth within modern feminism, since different factors of oppression that women live, such as race, socioeconomic status, and sexual identity or orientation, are left aside. Entonces, ¿cómo crees que como feministas debemos afrontar esta deuda? Y además, ¿qué rol tienen los gobiernos frente a esta situación? So, as feminists, how do you think that this depth should be addressed? And what role do the governments have in this situation? So, first things first, I think that in terms of individual feminists, especially if you know that you are not experiencing that power to help other people, that doesn't mean you need to lead them. That does mean you need to listen to them and follow their lead and help them get what they're trying to achieve. And in terms of governments, it's honestly very straightforward. Equal rights for everyone, equal job protections, equal wages, equal access to education and healthcare. In many ways, all a government has to do is function correctly for all of the people to have all of their needs met. And we would see a decline in all the things governments claim to care about. Like we'd see a decrease in crime. We'd see a decrease in violence. We know the solution, we're just not applying it because it isn't necessarily profitable. Perfecto. Bueno, acá podemos comentar con Julie más o menos lo que nos dijo para las personas que están viéndonos en vivo. Mikki nos acaba de comentar de que podemos analizar esto en dos dimensiones, ¿cierto? La primera sería como una dimensión individual, en la cual el colectivo debe ayudar a los individuos a poder llegar a los lugares donde ellos quieran llegar, básicamente en este caso el sujeto feminismo, que serían como los diferentes colectivos de mujeres, pero al mismo tiempo hablando sobre, por ejemplo, cómo el gobierno pudiese ayudar, sería haciendo lo que tiene que hacer, básicamente preocupándose de que la sociedad tenga garantice acceso a los diferentes tipos de seguridad social, como la salud, la educación, sueldos decentes, y que los gobiernos saben lo que tienen que hacer, saben también que tienen que preocuparse de la seguridad del pueblo, pero muchas veces no lo hacen. Y además del primer punto que menciona, también es muy importante analizar el feminismo individualmente y colectivamente. Individualmente porque cada persona tiene distintos puntos de opresión que se interrelacionan. Yeah, so she says that that she agrees with you that you have to analyze this phenomenon into two aspects, which is individual and the collective one. And yeah, that's it. Ok, bueno, y siguiendo entonces, ya que tú hablas de la educación de calidad, la atención médica y los sueldos dignos son cuestiones feministas. Eso es lo que mencionas en tu libro Feminismo de Barrio. So in this book, you also mentioned that access to education, medical healthcare, and decent salaries are also feminist issues. Entonces, ¿cómo es que el feminismo blanco deja de lado estos factores? How is it that white feminism leaves aside these factors? So in the United States, where we do not have nationalized health care, statistically, your race dictates your class in most cases. For white feminists, often they have as much as 1,000 times more personal wealth than, say, a Black feminist or an Indigenous feminist. They will have access to better jobs because of their race. They will have access to better education because of their race. And then when they stand up to be feminists, they say, well, you should be able to be a CEO
and get equal pay as a CEO, and they don't think about the women who are locked out of the possibility of those jobs because that's not a problem they ever had to face. También mencionas que Calma. Estamos en vivo, gente. We are going live. Entonces, lo que dice Mikki es que en Estados Unidos hay muchas cosas del aspecto de la seguridad social que no son estatizados, como por ejemplo en este caso la salud. Y que en este caso las personas que tienen la capacidad económica para poder acceder a estos servicios son las personas que efectivamente pueden tener salud. Pero que este acceso como a este servicio, a esta seguridad social, tiene mucho que ver también con la raza. Y que claramente las personas blancas tienen mucho mayor acceso que las personas afrodescendientes. También habla de cómo el feminismo blanco se ha enfocado muchísimo más en hacer que las mujeres sean gerentes generales de empresas, like CEOs, y no en las condiciones laborales en general de la población que conforman las mujeres. Y que eso es súper preocupante. De hecho, siguiendo con ese punto, también mencionas que este tipo de feminismo blanco busca a la víctima perfecta. ¿Podrías explayarte un poquito más? You also talk that in your book that sometimes white feminism looks for the perfect victim. Can you talk more about that, please? So one of the things about being the perfect victim is that you were in a place you were expected to be, you were dressed correctly, and you don't have the kind of job that lets people judge you, right? So let's say that you are attacked in your own bed while fully covered, and your windows are locked and he breaks the window. Then white feminism might ride out for you. But on the other hand, if you're attacked while you're coming home from work at 1 a.m. and you're wearing a short skirt because you work in a bar, then it becomes, well, what was she wearing? Why was she out that time of night? Why was she alone? All of these questions that can be answered by poverty and different life needs. And we should not be looking for victims to be respectable or perfect, because all we're doing is telling predators who to choose to attack so that they will never face consequences. Entonces lo que dice Mikki es que el feminismo blanco básicamente lo que busca es que la víctima perfecta sea, por ejemplo, una persona que esté en el lugar correcto, en la hora correcta, como por ejemplo, no sé, pues no puede estar a las 4 de la mañana en la calle ocupando una faldita corta, sino que tiene que ser una mujer que tiene que estar en la casa, ojalá que todas las ventanas estén cerradas, etcétera, y que luego, una vez de que estas condiciones se den, el feminismo blanco podría efectivamente advocar por esa persona. Pero mientras las personas, por ejemplo, las mujeres en este caso, como no estén en esas condiciones, siempre van a culpar a esa mujer que por qué tenía la ventana abierta, que por qué estaba en esa hora en la calle, etcétera. Y también eso lo que hace es un poco darle la razón, como a las personas que efectivamente cometen delitos sexuales en este caso en específico. Y también existen diferentes problemáticas cuando se trata de personas que pertenecen a la comunidad LGBT. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles temas se abordan de manera diferente cuando una mujer pertenece a la comunidad? So we also see that you mentioned to the LGBTQ plus community. So how do you think that the different treats that a woman in this case from the LGBTQ plus community is treated differently from one that is not in these cases? So first and most obvious is that trans women don't necessarily have job protections. We have that stupid series of bathroom bills in the United States about who can use bathrooms and where they can use them in school, at work, and that automatically locks trans people out of public life. We have all of these spaces where you'll see corrective assault of lesbian women to make them straight, or lesbian women not being able to keep children they have made with their partner because that one of them is not male. And so when you see all of these lack of protections, all of these attacks on personhood, then you know that if no woman is safe, every woman is unsafe. It does not matter what the standard is, right? When we first started with things like the bathrooms and lesbians shouldn't be able to have their kids and all of this, we've now transitioned in the United States to we should be able to dictate what your kids learn, regardless of your gender identity. We should be able to dictate whether or not your kid is safe in school because of their gender identity. It never stops. The fascism climbs. It never is satisfied. Mikki nos habla de que en este caso, por ejemplo, las mujeres trans no tienen protección laboral.
que actualmente también tienen problemas, por ejemplo, con los baños, como qué baño deben ocuparse, el de mujer o el de hombres. Y en este caso también ahí lo que hay una violación básicamente a la privacidad de la comunidad LGBTQ+, y en este caso de la comunidad trans. También habla, por ejemplo, de la existencia, y acá en Chile también es latente, de las violaciones correctivas hacia las lesbianas, también como se les juzga porque no pueden criar a niñas, básicamente porque una de ellas no es un hombre. Habla también de la falta de protección en general y que eso da cuenta de que ninguna mujer está segura en esta sociedad. Y no importa el estándar en ese caso. Que si bien antes igual se preocupaban, por ejemplo, de quién está criando a los niños, ahora la discusión está enfocada más bien en qué están aprendiendo los niños a propósito de la educación sexual integral. Entonces que en verdad es una historia sin fin. Claro, la educación sexual integral, un tema súper importante y actual que estamos viviendo acá en Chile. So sex education is a very important issue that we are addressing here in Chile. Bueno, y también, ya que estamos hablando de Chile y aterrizando un poco más en este país, en 2019 surgió una de las performances más importantes de la última década, Un violador en tu camino, de las tesis, quienes ponían en el ojo crítico a la iglesia, al sistema judicial y policial. So in Chile, in 2019, one of the most important performances of the last decade emerged. A rapist in your path from Las Tesis who put the church, the justice, and the police system under the critical eye. Entonces, ¿cómo se evidencia este problema en el resto del mundo? ¿Y cómo desde el hemisferio norte vivieron el fenómeno de las tesis? So how are these issues evinced in the rest of the world? And how did you all live this phenomenon in the North Hemisphere? So one of the things to understand is that even though the North likes to tell the global South that your violence is worse, that your violence happens more, daily women in America are assaulted. Daily women in Canada or the UK or France are assaulted. All that changes is how it is covered in media. So for many of us, whether it was through the church, it was school, it was walking home, statistically, I think the numbers now are 3 out of every 4 women before they're 18 will have encountered an attempted assault. I think the numbers for sexual harassment are something like 100%. I was in the military, so my numbers are skewed a little bit higher. But it is impossible to escape no matter where you are in the world. And yet we tell women that they should not be mean to men, they should not be rude, that they should not be fearful. And then when something happens, we tell them, why weren't you fearful? Why weren't you meaner? Why weren't you stronger? It's a no-win situation when it comes to sexual violence against women, regardless of whether we're talking cis, trans, non-binary. Sexual violence, like fascism, knows no limits and it has no restraint. Mikki nos dice de que en el norte dice que le importa la vida del sur y también la vida de las personas que son feministas, pero que la violencia sexual ocurre igualmente. Que más bien lo que cambia es cómo los medios de comunicación tratan este tema. También le gusta mucho hablar de las circunstancias en las cuales la violencia de género ocurre, un poco también como para poder justificar o poner también en duda el testimonio de las personas que han sido víctimas. También nos cuenta que hay un gran número de mujeres que han sido asaltadas sexualmente. También dice que la sociedad usualmente dice a las mujeres que no tienen que ser ni malas con los hombres, ni violentas con los hombres, sino más bien mantener una actitud sumisa, pero una vez que las mujeres son efectivamente, por decirlo así, como violentadas sexualmente, luego le recriminan, pero ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no fuiste, en este caso, más, no sé, como más agresiva con los hombres? Así que ahí hay también una inconsistencia. Eso. Bueno, y también, ya que comentabas un poco sobre los medios de comunicación, acá en Chile los medios carecen de perspectiva de género. En las escuelas de periodismo no existen manuales, o sea, existen, pero hay muy pocos manuales que traten los medios, las noticias con perspectiva de género. So you just talked about the media, and considering that this is one of the topics that you work, let us tell you that Chilean media lack of gender perspective. Actually, in the School of Journalism at different universities, they lack of a manual in which people could be taught how to treat these issues in different means of communication.
Entonces nos aborda la actualidad desde una mirada feminista. A mí me gustaría saber cómo es el panorama en Estados Unidos. So reality is not addressed from a feminist perspective. In this case, how is the political overview in this matter in the States? So we have a process called DEI, Diversity, Equity, and Inclusion, currently under attack by Republicans, but we have been attempting to change the way media talks about different communities. We have been attempting the way that workplaces talk to and about different communities who may be present in the workplace. And we've been framing it in terms of these people buy your products, these people work in your companies. You should know how to talk to them with respect. It is not always successful. We currently have not one, but two governors, actually more than those two, but these two are the primary ones, really pushing to force that language back out by calling it wokeism. But essentially, big business is going to welcome everyone if it wants to make money. And the last time I checked, whether you're LGBTQIA+, or you are Black, or you are Asian, or you're whatever, your money spends the same. And so media should know how to talk to and about people with respect, as opposed to saying that, well, we have no idea, they should figure it out and be okay with whatever we say. Acá Mikki lo que nos cuenta es que hay un proceso que se llama DEI. No, can you tell us what was the acronym from DEI? Diversity, Equity, and Inclusion. Que habla sobre diversidad, inclusión y equidad, en el cual tratan de cambiar la forma en cómo los diferentes medios de comunicación se refieren a temas de género, pero que aún así ocurre muchísimo en las empresas que tratan de investigar quiénes son las personas que trabajan con ellos en términos de qué comunidades ellos habitan, como por ejemplo la comunidad LGBTQ+, o comunidades racializadas, y de esa forma de tratan distinto. Pero también, como desde esta perspectiva, lo que intentan hacer es decir como, oye, trata a tus trabajadores y a la gente a la cual también tú tratas, como que con la que tú compartes todos los días con respeto, porque son gente de trabajo, puede ser gente de tu familia, etc. También nos habla sobre cómo dos gobernadores, en este caso en the state of Chicago, right? Yes, I'm from Chicago. En el caso de la gobernación de Chicago, dos gobernadores han intentado frenar los avances en términos del lenguaje inclusivo, hablándoles como de wokeism, lo que acá se le llamaría como, no sé, ¿cómo sería? Como progresismo, pero de una forma como más bien como despectiva. Pero eso, que ha sido difícil, pero hay avances. Y como consecuencia, entonces, ¿cómo se perpetúan los estereotipos de género debido a que los medios de comunicación carecen de esta perspectiva? So in that case, how do media actually perpetuates sexist stereotypes? So it's all in how a story is framed, right? So let's say you're talking about a sexual assault. If you say the victim, the alleged victim was out at 3 a.m. on her way home from a bar and was attacked, she claims, by a man in an alley, people are going to pick up the hint that you, the reporter, don't necessarily believe this person. Whereas if you say, the victim was on her way home from work and a stranger attacked her, people aren't going to start piling in judgments. If you're talking about, let's say, a trans woman who fights off an attacker and you say, you misgender this person, and then you immediately set up this idea that this person is somehow lying to people, tricking people, you know what you're doing. And I don't necessarily believe media in terms of journalism schools and in terms of professional media who claim they don't know how to use better language because they have better language modeled for them, often by more inclusive organizations who hand out free guides that they could adopt with very little effort and no cost. Mikki nos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de que hablemos de violencia sexual o de género, por ejemplo, si la víctima está a las 3 de la mañana camino al bar desde su casa y una persona la violenta sexualmente, van a decir por qué estaba a esa hora en ese lugar. También, por ejemplo, la prensa va a tratar de poner en cuestión el relato de la víctima. Si, por ejemplo, esta persona en vez del bar venía del trabajo, va a tratar de buscar cualquier excusa, en verdad, para poder culparla. En el caso, por ejemplo, de las personas trans, que son mal generizadas,
También van a decir como es que tú no eres, como por ejemplo, una mujer o un hombre, sino que eres lo contrario, entonces que estás engañando a la gente, y que aún así hay organizaciones de la sociedad civil que entregan manuales gratuitos de cómo poder tratar a las personas, pero aún así hay muchos medios los cuales no han habido cambios. Claro, y estos problemas al final se ven en Estados Unidos, en Chile. En Chile. Y para finalizar, ¿qué mensaje le puedes ofrecer a las activistas chilenas y latinoamericanas para lidiar con todas estas maneras diferentes de opresión que hablamos ahora? All right, so before translating, I would love to translate your message precisely. So I'm gonna make this question, and if you can stop and then I'll translate, that would be awesome. Okay. So lastly, what message can you give to Chilean and Latin American activists to address these different ways of oppression? When we fight, we win. Cuando peleamos, ganamos. Don't stop fighting, No paren de pelear and don't let anyone tell you y no dejes que nadie te diga that you're wrong. que estás mal. To demand respect, Para demandar respeto, equality, igualdad, and igualdad. Yeah. Sorry. Igualdad and safety, y seguridad, because you deserve porque lo mereces, freedom. porque mereces libertad. Muchas gracias, Mikki. Fue un muy agrado tenerte acá. We are really glad to have you here. Thank you so much for coming. And now we are waiting for her presentation. I mean, in a few hours, right? Yes, en 30 minutos. In 30 minutes, we have your presentation here in the Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Así que les esperamos para que vengan a ver a la gran Mikki Kendall. Y estaremos en la Feria Internacional del Libro hasta el sábado 9 de septiembre. Revisa nuestra programación en nuestras redes sociales, FIR Chile. Muchísimas gracias, Mikki. It's a pleasure to have you here. Thank you for having me. Muchas gracias. Lovely. All right. Nos vemos en un ratito más, gente en las casas. Me despido, Manuel Franco. Julieta Salazar acá. Nos vemos pronto.